Bueno, pues nada, en primer lugar, daros a todos las gracias por estar aquí. Es para nosotros un orgullo ver que hay tanta gente que está interesada por la ciencia y por la tecnología, y también constituye un impulso para seguir haciendo todas estas actividades. Muchísimas gracias. Aprovecho también para agradecer al Ayuntamiento de Villaviciosa pues haberse puesto totalmente a nuestra disposición y bueno, pues el gran interés que ha tenido en organizar esta charla. Gracias de verdad de parte de todos los miembros de la Academia. Y nada, simplemente antes de presentar al ponente, que es realmente el que interesa aquí, pues comentaros a todos que hoy se inicia un ciclo de conferencias que llevará la ciencia y la ingeniería por diferentes puntos de nuestra geografía. Empezamos aquí en Villaviciosa, pero por si alguien más se anima, por si alguno de vosotros también tiene interés en ver otras charlas, pues ahí tenéis todos nuestros actos que van a tener lugar durante estos 4 primeros jueves del mes de junio en Villaviciosa. El jueves que viene pues estaremos en Mieres, al siguiente estaremos en Avilés y por último en la Pola de Siero, con diferentes enfoques de la ciencia y la ingeniería que esperemos sean de vuestro interés. Más información sobre todo ello pues tendréis en nuestra página web AACI, Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería.es. Así que os animo a todos a entrar en la página y ver todas estas actividades. Y ya sin más dilación paso a presentar a nuestro ponente, al que doy también las gracias de parte de todos, que va a presentar la conferencia Un paseo por la Vía Láctea, pasado y futuro de nuestra galaxia. Bueno, pues el investigador y profesor de la Universidad de Oviedo, Enrique Díez Alonso, es licenciado en Ciencias Físicas con la especialidad de Astrofísica por la Universidad Complutense de Madrid y realizó su doctorado en el campo de la búsqueda de exoplanetas. En este campo, su investigación inicialmente se centró en la búsqueda de planetas de tipo terrestre en estrellas enanas rojas, y en la actualidad se centra en la detección de exoplanetas con técnicas de inteligencia artificial, en la caracterización de asteroides cercanos a la Tierra y en el seguimiento de satélites artificiales y basura espacial, contando por ello con numerosísimas publicaciones internacionales sobre todos estos temas. Además, Enrique es miembro del consorcio hispano-alemán Cármenes, del Grupo de Modelización Matemática Aplicada de la Universidad de Oviedo, así como del Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias, el ISTEA. Pues muchísimas gracias, Enrique, por estar aquí y cuando quieras. Paso. Muy bien, pues muchas gracias a todos por venir. Una puntualización. Entre todas estas cosas que aparecen ahí, falta también añadir, hay aquí gente de Omega, que yo también soy socio de la Sociedad Astronómica Asturiana desde hace, no sé, 25 años o así, y hay que decirlo, ¿no? Que fue donde empecé a interesarme por la astronomía y donde encontré un montón de gente que me acogió y con la que, y bueno, aquí hay una gran representación de gente de Omega, ¿no? Entonces, bueno, voy a poner la presentación. Está aquí abierta, parece. Bueno, la presentación. Aquí estoy bien, para el tema de un poco más. Claro, esto que pase bien, así, así, vale. Más esperada. Sí. Si veis que me muevo donde veo, pero sí, vale. Pero tú me pones. Faltan unas líneas rojas aquí. Bueno, la charla se llama Un paseo por la Vía Láctea. Y esto realmente es un nombre así como muy genérico, ¿vale? Realmente vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar un poco sobre nuestra galaxia. Voy a hacer un repaso muy breve a personajes clave en la historia de la astronomía y de la astrofísica, hasta llegar al punto casi a la actualidad, ¿no? Y al final nos vamos a asomar un poco pues un poco a cómo está el estado actual de cómo pensamos que es nuestro universo.
¿vale? Realmente, como decía antes Cristina, yo realmente me dedico más al tema de los exoplanetas y últimamente al tema de los asteroides, a estos que pasan tan cerca de la Tierra que de vez en cuando salen noticias de que nos amenazan y tal, pues a esos dos campos me dedico, ¿no? Y esto va a estar más enfocado pues al tema de galaxias y de cosmología, pero bueno, espero dar la talla, ¿no? En esta charla. Entonces, en primer lugar, bueno, en la imagen anterior, ya en esta diapositiva anterior, ya se puede ver, aunque sea la presentación, en esa fotografía, esa mancha que se ve ahí encima de ese radiotelescopio, eso es nuestra galaxia, que la habréis visto muchas veces, eso es la Vía Láctea, ¿no? Que la habréis visto muchas veces, pues en la típica noche de verano en la que se ve esa mancha blanca, sobre todo igual desde Asturias, no se ve muy bien, a no ser que estés en un sitio muy oscuro, que no abundan en Asturias, más en León o en sitios así, se ve muy bien la Vía Láctea, ¿verdad? Esa es nuestra propia galaxia, tal y como la vemos, porque estamos dentro de ella, ¿no? Luego comentaré un poco más al respecto. Y un poco sobre la Vía Láctea, sobre nuestra galaxia, va a girar toda la presentación. Y bueno, ese instrumento que veis ahí abajo, ese radiotelescopio, aprovecho para comentaros, es uno de los instrumentos de un radiotelescopio que está en Chile, a 5.000 y pico metros de altura, que se llama ALMA, que son 50 antenas como esa que están trabajando juntas y que es uno de los instrumentos más potentes que tenemos ahora para hacer astronomía, ¿no? Y para hacer astrofísica. Bueno, solamente comentaros que, así como breve introducción sobre nuestra galaxia y sobre las galaxias en general, que cuando pensamos en cómo está formado el universo, las cosas así sencillas que lo componen, ¿no? Las estrellas, los planetas. Si alguien está más familiarizado con la astronomía, pues las nebulosas, por ejemplo, cosas así, no están por ahí de cualquier manera en el universo, sino que están formando unas unidades, unas islas, por decirlo de alguna manera, que son las galaxias, ¿no? Nosotros estamos en el planeta Tierra, que orbita una estrella que es el Sol, y el Sol pertenece a una galaxia que es la Vía Láctea, ¿no? Nuestra galaxia, vamos ahora en breve a dar unos pocos datos sobre ella, es inmensamente grande. O sea, aquí ya digamos que, de hecho, nos hemos tenido que inventar nuevas unidades de distancia en astrofísica, que, bueno, comentaré luego muy rápido por encima, pero son el año luz, que es como muy popular, y luego el parsec, el kiloparsec, el megaparsec, y son distancias abrumadoramente grandes, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? A ver si le doy, esto es el láser, ¿no? Esto. Bueno, esto es una imagen de cómo pensamos que es nuestra galaxia. Es una imagen real, ¿vale? Es una composición de cómo creemos que es. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una galaxia espiral. Las espirales se caracterizan porque tienen esa estructura espiral, porque tienen esos brazos espirales. Hay otros tipos de galaxias en el universo que no son espirales, que son como bolas de estrellas y de gas, que son las galaxias elípticas, o las lenticulares, o irregulares. La nuestra es una espiral. Bueno, pues el diámetro de nuestra galaxia, de punta a punta, más o menos, el diámetro, es de aproximadamente unos 100.000 años luz. 100.000 años luz. Un año luz, para el que no esté familiarizado con lo que es un año luz, es la distancia que recorre un fotón, ¿vale? La radiación, un fotón, la distancia que recorre en un año, durante un año. Y pensad que un fotón se mueve a 300.000 kilómetros por segundo. O sea, un fotón, si pudiera viajar dando curvas, digamos, daría unas 7 vueltas a la Tierra en un segundo. ¿Vale? Son unos 300.000 kilómetros aproximadamente. 7 vueltas a la Tierra en un segundo. Bueno, pues imaginad, o si queréis, casi que de aquí a la Luna en un segundo. Pues imaginad un fotón viajando durante un año. ¿Vale? Pues eso sería un año luz. ¿Vale? Un año luz. Bueno, la estrella más cercana a nosotros, que es Próxima Centauri, está un poco más de 3 años luz. Y esa es la más cercana. Bueno, pues nuestra galaxia, de punta a punta, de punta a punta, tarda 100.000 años luz, un rayo de luz en viajar de un extremo a otro de la galaxia. Os dais cuenta de las dimensiones de lo que estamos hablando, ¿no?
algo completamente inimaginable. Tengo por ahí, creo que está en la siguiente diapositiva, un ejemplo, a ver, que no me equivoque diciéndolo, pero sí, la sonda Voyager, pues suena, ¿no? La sonda Voyager es una de estas sondas que se mandaron en los años 70 a visitar los planetas exteriores del sistema solar. Es uno de los ingenios construidos por el hombre que más rápido se mueve. Sigue moviéndose, sigue viajando. De hecho, ya se habla, veréis cada poco noticias de que va abandonando las partes exteriores del sistema solar, ¿no? Va atravesando lo que se llama la heliopausa y demás. La sonda Voyager está viajando a 20 kilómetros por segundo. Se mueve a 20 kilómetros por segundo. Pues a esa velocidad, la sonda Voyager emplearía unos 1.500 millones de años aproximadamente en cubrir la distancia del diámetro de la galaxia. ¿Vale? O sea, hay que cambiar de chip completamente cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Nuestra galaxia tiene varios brazos principales. De hecho, tiene 5 brazos principales. Y nosotros estamos aquí, ahí donde estoy señalando, en un bracito pequeño, en un brazo menor, que se llama el brazo de Orión Cisne. Ahí está el Sol. Estamos aproximadamente a unos 30.000 años luz del centro galáctico, del centro de nuestra galaxia. Ahí estamos nosotros, ¿no? En el centro de la galaxia, en el núcleo, hay esta estructura que veis aquí, que es lo que se conoce como una barra. Entre las galaxias espirales, las hay también de diferentes tipos, ¿no? Y hay unas que se llaman las galaxias barradas, que se caracterizan porque en el núcleo, en la parte central, tienen esa estructura alargada, que se la conoce como una barra. Pero al final, esto realmente pues está formado por gas principalmente, por estrellas y por polvo. Ahí la densidad de estrellas y de gas y de polvo es mayor que en otras regiones de la galaxia, ¿no? Más datos sobre nuestra galaxia. Ya vimos el diámetro, unos 100.000 años luz. El número de estrellas. El número de estrellas que contiene la galaxia varía mucho según donde lo consultes, donde lo mires. Pero se estima que hay aproximadamente, insisto, varía mucho este dato, pero podríamos decir que contiene entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas. ¿Vale? Entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas. Y el Sol, pues es una estrella más, ahí, una enana, se clasifica como enana. El Sol no lo dan por despectivo. O sea, el Sol es, digamos que entre el rango de estrellas es tirando a grande, ¿vale? Hay muchas más estrellas más pequeñas que estrellas más grandes. Pero aún así en astrofísica se clasifica como una estrella enana, de tipo enana. ¿Por qué diréis? ¿Y cómo es que hay tanto desfase entre el número de estrellas de la galaxia? ¿Cómo puede ser? ¿No? Bueno, pues la razón es varias. Hay varias razones. Una, que claro, nosotros estamos dentro de la galaxia. La galaxia tiene forma como de tortilla, como de disco plano, ¿vale? Y estamos ahí en medio, metidos, inmersos dentro de un brazo, ¿vale? Y estamos rodeados pues, de más estrellas, de muchísimo gas, de muchísimo polvo. Y al final, ¿qué pasa? Pues que estamos aquí y realmente cuando tú sales de noche y miras al cielo, las estrellas que ves, todas las estrellas que ves en el cielo, realmente están dentro de una esfera que no es mayor que esto que estoy aquí yo marcando ahora. O sea, realmente las estrellas más lejanas que ves en el cielo no están a más de 2.000 años luz o una cosa así. Pues, o sea, realmente cerca, ¿vale? La galaxia tiene 100.000 años luz. Las más lejanas que vemos de noche en el cielo, pues están a unos 2.000 años luz. O así, ¿vale? Hay muchísimo gas, muchísimo polvo que nos impide ver el resto de la galaxia. De hecho, la próxima es como estar en un bosque e intentar ver cómo es el bosque o contar el número de árboles que tiene un bosque si estás dentro. No puedes, porque es que el propio bosque te tapa. Pasa eso. Y luego pasa otra cosa, y es que en nuestra galaxia el número más abundante de estrellas con diferencia son las que se conocen enanas rojas, que son las estrellas en las que nosotros buscábamos exoplanetas. Y las enanas rojas son abundantísimas. O sea, por cada estrella como el Sol, pues habrá una decena de enanas rojas en la galaxia. Lo que pasa es que brillan muy poco, muy poco, muy poco. Pero brillan miles de veces menos que el Sol. Y entonces, a partir de una cierta distancia, no las ves. Entonces, hay que recurrir a métodos estadísticos para estimar cuántas hay. No está claro cuántas hay. ¿Vale? Entonces, por eso el número baila tanto. Bueno, aquí aprovecho para comentaros que os decía antes que nuestra galaxia tiene forma como de disco plano,
¿no? Es un disco plano. Tiene un espesor de aproximadamente unos 1000 años luz, diámetro de unos 100.000, un espesor de unos 1000 años luz, ¿no? Y estamos aquí dentro, en lo que sería el plano del disco, ¿no? Entonces, ¿cuál es el aspecto que nosotros vemos de la galaxia? Pues nosotros lo que vemos de la galaxia es como si fuera una cinta que nos envuelve 360 grados. Es como si tú estás, imaginad que sois no sé, sois una hormiga que está posada sobre un CD. Tú estando ahí, ¿cómo ves el CD? ¿Cómo verías el CD? Pues lo verías como una especie de disco, así, ¿no? Plano, que te envuelve 360 grados. Y si miras hacia afuera del CD, hacia arriba o hacia abajo, dejas de ver ese CD, ya, ¿no? Pues por eso la visión que tenemos de nuestra propia galaxia es esa banda que se ve así en verano. En verano estamos mirando justo hacia el centro galáctico, hacia la dirección de la constelación de Sagitario, que es donde está el centro galáctico. Por eso en verano se ve también la galaxia, ¿no? Más cosas sobre nuestra galaxia. Una muy interesante. Justo en el centro. Mirad, os voy a poner un vídeo. Voy a poner un vídeo, que es este, antes de comentar otra cosa. No sé si poder ponerlo. Bueno, lo pongo al final. Es que acaba de saltar aquí otra pantalla y por no andar aquí ahora haciendo, como antes nos costó poner esta pantalla bien, no lo voy a tocar, lo pongo al final si acaso, ¿vale? En el centro de nuestra galaxia sabemos que hay un objeto, lo sabemos porque vemos cómo se mueven las estrellas, justo las estrellas que están en el centro de la galaxia, vemos cómo se mueven en torno a ese objeto. Lo mismo que la Luna se mueve en torno a la Tierra o la Tierra en torno al Sol, vemos que hay estrellas, las vemos, con nuestros telescopios, vemos que hay estrellas justo en el centro de la galaxia que se mueven a toda velocidad en torno a nada, en torno a una cosa que hay ahí que no vemos, directamente no vemos. Pero ¿qué pasa? Que viendo cómo se mueven estas estrellas, viendo la velocidad a la que se mueven, viendo cómo es su órbita, podemos estimar con muchísima precisión la masa de ese objeto central. La sabemos con una precisión exquisita. ¿Y qué encontramos? Pues que ese objeto central que no vemos sabemos que tiene en un volumen bastante más pequeño que el del sistema solar, tiene ahí comprimidas unas 4 millones de veces, repito, 4 millones de veces la masa del Sol. Ahí hay una cosa en el centro galáctico que tiene 4 millones de masas solares y que no vemos. ¿Qué es? Pues un agujero negro supermasivo. Hoy en día sabemos que en galaxias grandes como la nuestra, en los centros de las galaxias grandes, hay objetos de este tipo, agujeros negros supermasivos. Y esto que veis aquí, este donut que veis ahí, es la primera imagen, realmente no es una imagen, es la transcripción a imagen de algo observado con radiotelescopios, ¿vale? Pero bueno, podéis imaginaros que es así. Esto es el entorno, es la primera imagen del entorno que hay alrededor de nuestro agujero negro. Todo esto tiene muchos matices, pero tampoco me quiero meter en historias, ¿vale? Pero que sepáis que este donut que hay aquí es una especie de imagen real de lo que hay ahí en el centro de la galaxia. Realmente el agujero negro estaría en el centro, ¿vale? Esto es otra cosa. Eso que hay alrededor realmente podéis verlo como, si queréis, gas que está orbitando en torno al agujero negro. ¿Vale? Pero estaría ahí. Se llama Sagitario A. Esta imagen es muy reciente, es del año pasado, es del año 2022. Y, vamos, salió en todas las portadas de todos los periódicos y los medios de comunicación. Imagino que lo hayáis visto, ¿no? Más cosas que tiene nuestra galaxia peculiares. Otra peculiarísima. Nuestra galaxia, imaginad que fuera algo así, realmente, viendo nuestra galaxia rota, el Sol cada 250 millones de años, más o menos, el Sol completa una órbita en torno al centro de la galaxia. ¿Vale?
Aquí, como veis, las cifras son todas a lo grande. El Sol cada 250 millones de años da una vuelta en torno a la galaxia. Bueno, la galaxia, de hecho, todas las estrellas van rotando en torno al centro galáctico, ¿no? Bueno, pues ya desde los años 60 o así del siglo pasado, viendo cómo se mueven las estrellas en ese movimiento alrededor de la galaxia, pues se dieron cuenta que ese movimiento no era normal. Ese movimiento no era normal. Las estrellas, la rotación de nuestra galaxia no es la que cabría esperar si solamente tuviera la masa que podemos ver de estrellas. ¿Me estoy explicando? Para poder explicar bien cómo rotan las estrellas en nuestra galaxia, en torno al centro de la galaxia, es necesario que en las partes exteriores en lo que se conoce como el halo, en las partes más alejadas de la galaxia, haya aproximadamente 10 veces más de masa de la que podemos ver. O sea, hablando mal, por cada kilo que haya en la galaxia, nos faltan 10, que no sabemos dónde están. No sabemos dónde están, ¿vale? Por cada unidad de masa tiene que haber otras 10 unidades más para explicar este movimiento anómalo y no sabemos dónde está. Eso es lo que se conoce como la materia oscura. ¿Vale? La materia oscura está bastante claro que tiene que ser algún tipo de partícula. No, ya no estamos hablando porque al principio se pensaba si podrían ser tal vez objetos masivos, pero que fueran muy poco luminosos, ¿no? Agujeros negros, estrellas enanas rojas, estas que os comentaba antes, no sé, planetas, cosas así, ¿no? Pero no. Parece claro, está bastante claro a día de hoy que eso no explica bien la materia oscura. La materia oscura tiene que ser algo más tipo partículas elementales que sean muy, muy, muy difíciles de detectar, como los neutrinos que nos llegan del Sol, que atraviesan la Tierra y no nos enteramos, algo así, partículas que no tengan interacción electromagnética, que se llaman, pero que sean muy masivos, ¿vale? Pero no los hemos detectado todavía. Y bueno, esto de la materia oscura no es algo que solamente observemos en nuestra galaxia. Lo observamos, o sea, es ubicuo en todo el universo. O sea, todas las galaxias vemos que les pasa lo mismo. En los cúmulos de galaxias, que luego hablaré sobre ellos, vemos que pasa lo mismo. Falta unas 10 veces la masa que vemos. Se ve por todos lados la presencia de la materia oscura. ¿Vale? No sabemos lo que es, pero de alguna manera la podemos detectar, porque produce efectos, ¿no? Bueno, más o menos, hecho este repaso inicial, vamos a dar un paso ahora sobre cómo son otras galaxias, ¿no? Cómo se organiza un poco la materia en el universo. Esto que veis aquí, esta representación que veis aquí, es de lo que se conoce como nuestro grupo local de galaxias. Esta galaxia que veis aquí sería la nuestra, la galaxia del... Estoy diciendo, no, esta no es... A ver. No, os estoy mintiendo, la nuestra es esta, perdonad. Esta es la Vía Láctea, sería nuestra galaxia. Esta es la galaxia Andrómeda, que es la galaxia grande más cercana a la nuestra. Y esta otra es la tercera galaxia más grande de nuestro grupo local de galaxias, que se llama la galaxia del Triángulo, M33. Vale, esta sería M31, la galaxia Andrómeda, y esta M33, la galaxia del Triángulo. Todos estos otros puntitos que veis por ahí, así con una leyenda, con su nombre, son galaxias enanas que están por ahí pululando en torno a las 3 galaxias principales de nuestro grupo local, ¿vale? Esto sería lo que se conoce como nuestro grupo local de galaxias. Como veis, en torno a nuestra Vía Láctea, en torno a la galaxia Vía Láctea, hay un montón de galaxias enanas por ahí pululando, ¿no? Y nuestro grupo local de galaxias tiene unas 35 galaxias, más o menos. 3 principales y el resto galaxias enanas, pequeñitas, ¿no? Es muy típico, hay procesos en los que galaxias pequeñas chocan con galaxias grandes y las absorben. O sea, de hecho, las galaxias grandes van creciendo, van haciéndose grandes a base de ir absorbiendo galaxias enanas. Esos procesos son muy habituales, ¿no? Bueno, pues este es nuestro grupo local de galaxias. Hay otros grupos que son más, os decía que este tiene 35 galaxias, el nuestro. Hay otros que son, pues, más gordos. Por ejemplo, el cúmulo de Virgo.
a unos 60 millones de años luz de nosotros, hay una asociación de galaxias que contiene unas 2000 galaxias, 2000, ¿eh? El nuestro 35, este 2000, que se conoce como el cúmulo de Virgo. Ya os digo, está a unos 60 millones de años luz. Se ve muy bien en esta época porque las galaxias, esas galaxias del cúmulo de Virgo, se encuentran en la zona del cielo correspondiente a la constelación de Virgo. Las estrellas de la constelación de Virgo están en nuestra galaxia, ¿no? Y se ven ahora en primavera. Desde aquí, desde el hemisferio norte, se ven ahora, ¿no? Tú miras hacia Virgo y ves ahí unas manchitas que se ven con pequeños telescopios. Pues son las galaxias del cúmulo de Virgo, ¿vale? Y luego, los cúmulos, a su vez, se agrupan en estructuras aún mayores, que se conocen como los supercúmulos, ¿no? Y así, al final, el universo, digamos, que va formando una especie de estructura similar a gran escala, una estructura similar a una esponja o una piedra pómez. Es algo así, aproximadamente, ¿eh? En esta diapositiva hay mucho texto, pero mirad, paso aquí a la siguiente. Esta imagen es un poco lo que os decía. Aquí estaría centrado en esta elipse que veis aquí. Esto sería lo que se conoce como el supercúmulo de Virgo. Nosotros formamos parte de una asociación inmensa de galaxias que se conoce como el supercúmulo de Virgo. El supercúmulo es un cúmulo de cúmulos y se llama de Virgo porque el más masivo es el que vimos antes la imagen en esa central, ¿no? El cúmulo de Virgo. Nosotros estamos formando aquí parte de nuestro vecindario, sería esto, ¿no? Nuestro vecindario cósmico, el supercúmulo de Virgo. Y luego estas otras estructuras que veis por aquí, pues son otros supercúmulos. Y veis que a medida que vamos haciendo zoom, bueno, pues de aquí a aquí aproximadamente, fijaros la escala. ¿Veis aquí este segmento? Este segmento representa unos 100 millones de años luz. Bueno, claro, me estoy dando cuenta que no os hablé de distancias a otras galaxias. La galaxia más grande, más cercana, a ver, ¿os acordáis? Nuestra galaxia tenía unos 100.000 años luz, ¿vale? De diámetro, 100.000 años luz. La galaxia más cercana, la de Andrómeda, la galaxia grande más cercana, está a unos 2 millones de años luz. ¿Vale? Si nuestra galaxia fuera algo de un plato de 1 metro, pues la galaxia de Andrómeda sería otro plato de 1 metro a 20 metros, más o menos, ¿vale? Está a 2 millones de años luz. Aquí la escala de este segmento es 100 millones de años luz, con lo cual lo que tenemos aquí representado pues será aproximadamente unos 1.500 millones de años luz, más o menos, de diámetro, ¿vale? Y como veis, las galaxias, los supercúmulos de galaxias, van formando esas estructuras así filamentosas, alargadas, y lo que os decía, ¿no? A medida que vas haciendo zoom hacia atrás, vas viendo que nuestro universo adquiere esa forma así como de piedra pómez, si queréis, o de esponja, donde la materia, las galaxias, y la materia oscura, que está ahí también, por supuesto, va como formando esas paredes y luego hay como unas burbujas en las que apenas hay galaxias, que son los grandes vacíos, ¿no? Los vacíos intergalácticos. Cuando nos vamos a escalas muy grandes, muy grandes, muy grandes, nuestro universo empieza a ser homogéneo. Vemos que es homogéneo, es como suave. Empiezan a desaparecer las irregularidades. Tú cuando si miras desde lejos una esponja, es más o menos homogénea, ¿no? Es como, da igual la parte de, tú coges un trozo y son todos iguales, es homogénea. Bueno, pues si la miras con mucho, mucho detalle con lupa, ya ves que no, empiezan a aparecer irregularidades. Pues en nuestro universo pasa lo mismo. A medida que te vas a escalas muy grandes, muy grandes, muy grandes, empieza a ser como suave, empieza a ser homogéneo. Si te vas a escalas muy pequeñas, esa homogeneidad se pierde. Claro, esta sala no es homogénea, evidentemente, pero a grandes escalas sí, ¿no? Bueno, eso de homogeneidad es la piedra angular de la cosmología, la homogeneidad. Suponer que nuestro universo es homogéneo e isótropo, que da igual hacia dónde te muevas, que las propiedades son las mismas, son la piedra angular de la cosmología. Bueno, luego volveremos hasta ello, a esto otra vez. Os quería ahora hacer un repaso muy breve, demasiado dolorosamente breve, pero bueno, para llegar al punto siguiente de nuestro universo, de ciertos hitos que tuvieron lugar en la historia de la astronomía. Aquí, claro, lo voy a hacer en 5 minutos, con lo cual necesariamente hay que dejarse de lado muchísimas cosas interesantes,
Y de los personajes que voy a citar, realmente solamente voy a decir 4 cosas, cuando realmente hicieron muchas más cosas, ¿no? Bueno, es muy notable que ya los antiguos astrónomos en Grecia, por ejemplo, Aristarco de Samos, 310-230 a.C. Aristarco, con sus métodos más o menos artesanales, él fue capaz de estimar la distancia entre el sistema Tierra-Luna-Sol. Tampoco voy a entrar en cómo lo hizo, pero de alguna manera, geométricamente, hace 2.200, 2.300 años, Aristarco fue capaz de hacer una estimación un poco grosera, pero fue capaz de hacer una estimación de la distancia y del tamaño del Sol. Y él se dio cuenta de que el Sol tenía que ser más grande que la Tierra. Y entonces, en base a eso, aunque claro, tú de noche cuando miras al cielo, es muy lógico pensar que tú estás en el centro, ¿no? Y que todo se mueve en torno a ti y que tú estás en el centro. Eso es como lo más intuitivo. Pero como Aristarco se dio cuenta de que el Sol era mucho más grande que la Tierra, él dijo, no. El centro, el que está en el centro, es el Sol. Y Aristarco fue el primero que promulgó, que enunció y que defendió la teoría heliocéntrica. Hace 2.200, 2.300 años. ¿Vale? Otro personaje clave de la época pues fue Eratóstenes. Eratóstenes, por ejemplo, no solo sabía que la Tierra... Nos reímos ahora del terraplanismo, ¿verdad? Eratóstenes no solamente sabía que la Tierra era esférica, sino que también fue capaz de calcular con una precisión increíble el radio de la Tierra. Tampoco voy a entrar a cómo la hizo, es realmente sencillo, pero fue capaz de eso, viendo las sombras que producían diferentes objetos a diferentes latitudes, ¿no? Y la distancia entre 2 ciudades y demás, fue capaz de estimar el radio de la Tierra. O sea, es increíble que hace o al menos a mí me sorprende muchísimo, que hace 1.300 años ya se supiera con bastante seguridad que el centro del universo era el Sol. Bueno, el Sol no es el centro del universo, pero bueno, que quien estaba en el centro es el Sol y que la Tierra era esférica, ¿no? Claro, luego, al final, el modelo que prevaleció durante toda la Edad Media, hasta mucho más tarde, hasta que llegó Copérnico, fue el modelo propuesto, el modelo geocéntrico, propuesto por Ptolomeo. Al final, Ptolomeo, él lo que proponía era que realmente la Tierra estaba en el centro y luego en torno a la Tierra había unas esferas, unas esferas en las que se movían pues la Luna, el planeta Mercurio, el Sol, el planeta Venus, los planetas, ¿no? Y la última era la esfera de las estrellas. Y él, con un modelo realmente complicado, porque era un modelo complicado, el modelo de Ptolomeo, fue capaz de explicar ciertos movimientos peculiares de los astros en el cielo. Por ejemplo, los planetas, tampoco me da tiempo de comentarlo, pero los planetas, según tú los ves en el cielo, hay una época, cerca de un momento que se llama la oposición, en el que el planeta parece que se detiene, empieza a moverse hacia atrás en el cielo, describe como un círculo y vuelve otra vez hacia adelante. Eso es lo que se conoce como el movimiento retrógrado, que se puede apreciar muy fácilmente en el planeta Marte, sobre todo, ¿no? Y para explicar eso, pues Ptolomeo propuso un modelo complicadísimo, porque los planetas no solamente se movían directamente sobre esas esferas, sino que se movían como en subesferas centradas en esas esferas. Era un modelo no sé si os suena, de los epiciclos y de los diferentes, que matemáticamente era complejo, ¿no? Bueno, pues ese modelo prevaleció hasta, ya veis, hasta 1500 aproximadamente, cuando Copérnico vuelve a proponer el modelo heliocéntrico, ¿no? Que realmente era mucho más sencillo que el que proponía Ptolomeo. Un poco más tarde, otro hecho clave es el Kepler,
estudiando las observaciones astronómicas de otro astrónomo que se llamaba Tycho Brahe. ¿Suena Tycho Brahe? Tycho Brahe era un personaje, era un gran personaje, pero era muy meticuloso haciendo mediciones muy precisas de las posiciones de las estrellas y de los planetas en el cielo. Y anotó decenas de miles y decenas de miles de datos de las posiciones de los planetas y de las estrellas, ¿no? Esos datos cayeron en manos de Kepler. Y Kepler se puso como un loco ahí a intentar cuadrar todas esas observaciones con diferentes tipos de movimientos en torno al Sol de los planetas. Sobre todo lo hizo con los datos del planeta Marte. ¿Y Kepler se dio cuenta? Kepler se dio cuenta que todo encajaba si los planetas, y en particular Marte, lo hizo con datos de Marte, porque Marte es el que más, es un planeta en el que estos efectos son los que más, en donde más se notan, ¿no? Se dio cuenta que todo encajaba muy bien si los planetas se movían en órbitas elípticas, no circulares, sino elípticas, en torno al Sol. Y el Sol tendría que estar situado en uno de los focos de la elipse. Aquí estaría un foco, aquí estaría el otro foco. Bueno, pues el Sol está en uno de los focos y los planetas se mueven en órbitas elípticas. Y además, cuanto más cerca estén del Sol, más rápido se mueven. Y cuanto más lejos están del Sol, más despacio se mueven. ¿Vale? De esa manera anunció las 3 leyes del movimiento planetario de Kepler, ¿no? Bueno, otro salto importantísimo es cuando Galileo Galilei empezó a observar el cielo con un rudimentario telescopio construido por él mismo. Hasta ese momento los telescopios eran poco menos que juguetes, ¿no? o instrumentos de guerra, si queréis, pero nadie realmente que sepamos antes de Galileo había observado el cielo con un telescopio. ¿Qué pasa? Que Galileo, cuando observó con su telescopio, por ejemplo, Júpiter, planeta Júpiter, pues vio que Júpiter tenía un cortejo de 4 estrellitas, que son los satélites principales de Júpiter, y que él veía cómo noche tras noche los satélites iban moviéndose en torno a Júpiter. Claro, se dio cuenta de que realmente, ¿cómo que todo está moviéndose alrededor de la Tierra? ¿No? Esto fue un batacazo para el modelo geocéntrico, ¿no? ¿Qué más cosas vio? Bueno, realmente, aprovecho para comentaros, el ver los satélites de Júpiter es súper sencillo, con unos prismáticos que podáis tener en casa. Si tú localizas a Júpiter en el cielo, que se ve como un astro muy brillante, lo miras con los prismáticos y posiblemente los prismáticos sean mejores que el anteojo que tenía Galileo. Y se ven los 4 satélites, se ven como 4 estrellitas alineadas perfectamente, ¿no? Él vio también las fases del planeta Venus, los cuernos, si creéis, como los de la Luna. Vio los mares y los cráteres y las montañas de la Luna también. Se dio cuenta que el Sol tenía manchas. Hizo un montón de descubrimientos astronómicos inéditos hasta ese momento, ¿no? Otro punto clave es cuando llegamos a Newton. Newton ya sabéis que hizo muchísimas cosas, pero bueno, tal vez si hay que resaltar una en este campo de la astronomía, es cuando él realmente encontró una ley por la que se rige el movimiento de los astros en el cielo, que es la que se conoce como la ley de gravitación universal. ¿Vale? Al final, él, tampoco voy a entrar en matemáticas ni nada de eso, pero encontró la esencia matemática que rige cómo la Luna se mueve en torno a la Tierra o cómo el Sol se mueve en torno, perdón, la Tierra se mueve en torno al Sol. ¿Vale? Él fue capaz de describir eso matemáticamente. Y con esa herramienta tan potente, él fue capaz de calcular cómo se iban a mover los astros y de poder predecir cómo de aquí a 1000 años, dónde iba a estar el planeta Júpiter o dónde iba a estar... Pongo aquí esta imagen. Esta imagen es del cometa Halley. Es de la última presentación del cometa Halley, que fue en el año 86. Y lo pongo aquí porque había otro astrónomo muy conocido, que era Edmund Halley, que era coetáneo y amigo de Newton, que él sospechaba, sabéis que los cometas son unos objetos del sistema solar que son como bolas de hielo, ¿no? Que cuando están lejos del Sol son bolas de hielo, ¿no? Tal cual. Y a medida que se van acercando al perihelio, según se van acercando al Sol, empiezan a sentir el calor del Sol, la radiación del Sol, empiezan a reaccionar, empiezan a expulsar gases, desarrollan una cola enorme de gas y de polvo,
y entonces vemos este fenómeno, ¿no? De los cometas. Hace tiempo que no vemos uno brillante en el cielo. Bueno, realmente lo que sería el cometa estaría ahí. Que típicamente, para que os hagáis una idea, un cometa es una bola de hielo como del tamaño del sueve. Algo así. De 8 kilómetros, 10 kilómetros, algo así, sería un cometa, ¿no? Los cometas, claro, pasan cerca del Sol, los vemos y de la que se van, dejamos de verlos. Pero ¿qué pasa? Que muchos de ellos vuelven y tienen un periodo definido. El Halley tiene un periodo de 70 ¿cuánto es? 76 años o una cosa así. Y este Edmund Halley se dio cuenta de que había como observaciones, registros históricos de la aparición de diferentes cometas, pero que cuadraban muy bien en el tiempo. Y él dijo, a ver si este va a ser el mismo, que es que vuelven. Y se lo fue a contar a Newton. Cuenta la historia que se lo fue a contar a Newton. Y le dijo, oye, Isaac, yo me lo imagino, oye, Isaac, ¿tú me podrías ayudar a ver si somos capaces de ver cómo... ¿Tú me podrías ayudar a ver si podemos ver cómo deducir matemáticamente si esto realmente es el mismo? Y el otro le dijo, sí, hombre, sí, eso ya lo tengo yo, eso ya lo resolví yo hace no sé cuántos años. Y no lo había ni publicado ni nada. Y espera, esto no sé qué, y sacó de allí un papel en el que tenía deducida la ley de gravitación universal del movimiento planetario. Y Isaac Newton, que quería ser un tío muy raro, o sea, con todos los respetos, era un genio, pero es un tipo muy extraño, no lo había publicado. Y entonces fue Halley el que poco menos le obligó a publicarlo. Y fijaros en la revolución que supuso eso, para que nos hagamos de cómo era Newton, ¿eh? Una idea de cómo era Newton. Bueno, si damos un salto muy grande ya para terminar con esto, ya entramos en el siglo XX y otra pieza clave que es muy importante sobre todo para la cosmología, ¿no? Es la figura de Einstein. Y Einstein le dio una vuelta de tuerca a esto de la gravedad. Le dio una vuelta de tuerca a esto de la gravedad. Y Einstein hizo la siguiente, en el año 1915, publicó la teoría de la relatividad general. Y entonces la vuelta de tuerca que le dio es brutal porque él dijo, a ver, realmente lo que hace que la Luna se mueva alrededor del Sol, Newton decía que es como una fuerza, ¿no? Como una especie de tensión que hay ahí que los une, ¿no? Y que hace que estén moviéndose uno en torno al otro. Y Einstein dijo, no, no, aquí lo que está pasando, o sea, grandes rasgos, ¿eh? Lo que está pasando es que el Sol, por ejemplo, si tú tienes una masa, una energía, eso deforma el espacio a su alrededor, deforma el espacio y el tiempo, ¿no? Deforma el espacio. Y entonces, los objetos que se mueven alrededor del Sol se ven obligados a moverse en torno a la curvatura de ese espacio deformado. Yo siempre pongo el ejemplo de una especie de, imaginad un bañal, ¿no? Pues es como si tú tiras una canica en el bañal y la propia curvatura del bañal hace que la canica se vea obligada a describir círculos. Pero realmente ella intenta ir en línea recta, pero está describiendo círculos. Bueno, pues lo que hizo Einstein fue dar esta interpretación geométrica de la gravedad. Realmente la gravedad no es una fuerza que tire ahí entre dos objetos, no. Es una deformación del espacio. ¿Vale? El Sol deforma el espacio a su alrededor y entonces la Tierra se ve obligada a moverse sobre ese espacio curvado. Y esto que aquí pongo el ejemplo para el Sol y la Tierra, si queréis, o para dos objetos, se puede aplicar a todo el universo. O sea, tú puedes estudiar cómo es la curvatura del universo teniendo en cuenta la masa de todo el universo. ¿Vale? Esta es la ecuación de campo, no entro aquí tanto, pero bueno, esta es la ecuación de campo de Einstein. Aquí sería la parte de la cantidad, esto sería la cantidad de masa y energía que hay, y esto es la curvatura del espacio. Y luego pasa una cosa, para terminar con esto, y es que Einstein, cuando se intentó resolver las ecuaciones de Einstein aplicadas al universo, no le salía ninguna solución en la que todo estuviera estático. Él quería que todo estuviera estático. Y todas las soluciones de estas ecuaciones describían un universo que se expandía o que se contraía. No había ninguna solución a estas ecuaciones que le dieran algo estático, estable. Entonces Einstein lo que hizo fue meter aquí esta lambda, ¿la veis? Es lo que se llama la constante cosmológica. Y la metió ahí a piñón para conseguir que el universo estuviera estático. Esa es la constante cosmológica. Que ahora, en breve, cuando vayamos a la última parte, rápidamente Einstein, al poco de enunciar todo esto,
vio que el universo no era estático. Y entonces, digamos que la quitó. Lo que pasa es que esta constante cosmológica se ha reintroducido ahora últimamente en base a cosas raras que están pasando, que vemos que están pasando en el universo. Bueno, ya entramos en la última parte. No sé cómo voy de tiempo, pero ¿vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, vale. Bueno, estamos ya en la última parte de la charla. Ya llegamos otra vez al siglo XX, más o menos donde queríamos estar. El universo en expansión. Mirad, aquí os quiero comentar muy rápidamente lo que hacemos los astrónomos cuando observamos. Los astrónomos sabemos bastante bien, o creemos que sabemos bastante bien, de qué están hechas las estrellas, de qué están hechos los planetas, de qué están hechas las galaxias, pero no podemos tocarlas, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es recogemos la luz de las estrellas con nuestros telescopios y la descomponemos. Eso ya lo inventó Newton, por ejemplo. Pero bueno, antes no lo dice, pero lo digo, ¿no? Esto lo inventó Newton. La descomponemos. Y cuando tú descompones la luz que te llega de las estrellas, del Sol, por ejemplo, en la parte visible de la luz, porque claro, luego la luz también tiene su parte infrarroja y su parte de ondas de radio, lo que queráis, pero en la parte visible, si tú la descompones, pues aparece este arco iris, pero resulta que además, en esa luz así descompuesta, que es lo que conocemos como un espectro, es el espectro, ¿no? Aparecen estas líneas negras ahí verticales, en ciertos colores, aparecen unas líneas negras. Y según la estrella que analices, aparecen diferentes líneas en diferentes sitios y con diferentes intensidades, más anchas, menos anchas. Y esto al principio era un misterio, ¿no? Bueno, pues hoy en día sabemos que esas líneas negras realmente lo que está pasando es que hay elementos químicos, hay átomos en las partes exteriores de las estrellas que están absorbiendo luz procedente del interior de las estrellas y absorben esa luz justo en ese color. ¿Vale? Por ejemplo, el hidrógeno que hay en el Sol produce, al absorber esa luz que procede del interior del Sol, produce justo unas líneas en determinadas posiciones. Y el hierro, lo mismo. Es como si fuera un DNI de cada elemento químico. Y entonces, viendo a día de hoy, bueno, todo esto se ha cotejado con mucho detenimiento en laboratorios y demás, y entonces podemos saber, viendo estas líneas, podemos saber los elementos químicos que hay en las estrellas y exactamente en qué condiciones. Cuánto hay de hierro, a qué temperatura está, qué transición está ocurriendo, lo podemos saber viendo el espectro. ¿Vale? Esas son las líneas estas. Más información que nos da el espectro, una muy crucial para lo que nos interesa ahora. Imaginad que tomamos un espectro del Sol y nos saliera esto que veis aquí, en reposo. Si el Sol se estuviera alejando de nosotros, yo que sé, a 30, 40, 50 kilómetros por segundo, las líneas, ¿veis que son las mismas? Las líneas aparecerían desplazadas hacia la derecha si la fuente se estuviera alejando. Y si la fuente se estuviera acercando a nosotros, si el Sol se estuviera acercando, las líneas aparecerían hacia la izquierda. Entonces, y aquí viene lo importante, midiendo ese desplazamiento con respecto a la posición en reposo, podemos saber la velocidad a la que se alejan o se acercan las cosas en el universo. ¿Vale? ¿Me expliqué? Bueno, pues entonces, hubo un personaje que se llamaba Besto Slipper en 1912 que se dedicó a obtener espectros de muchísimas, hoy sabemos que son galaxias, él las llamaba nebulosas espirales porque realmente no sabía lo que eran. Y empezó a sacar un montón de espectros de nebulosas espirales. Él las llamaba así, pero es que él no sabía lo que eran cosas que estaban en el cielo. Y se dio cuenta que la inmensísima mayoría se alejaban de nosotros. Eso ya lo vio Besto Slipper en 1912. Hay un punto aquí clave ahora, que fue en los años 20 cuando Edwin Hubble, fue capaz de, a una de estas nebulosas espirales, la de Andrómeda, él fue capaz de determinar la distancia a esa nebulosa espiral. Y le salió que estaba a unos 800.000 años luz. Realmente está más lejos, ¿eh? Infravaloró la distancia. Pero 800.000 años luz ya era algo que tenía, o sea, algo que está muy lejos. O sea, realmente Hubble se dio cuenta de que esa cosa, Andrómeda, es otra galaxia.
Y entonces, de repente, todas las nebulosas espirales que había en el cielo, nos dimos cuenta que eran galaxias como la nuestra. Y nos dimos cuenta que las dimensiones de nuestro universo eran apabullantemente grandes, ¿no? Eran muchísimo más grandes de lo que realmente creíamos, ¿no? Hubble hizo más. Hubble cogió y para un conjunto de galaxias, más o menos cercano a nuestra galaxia, hizo, por un lado, sacó su espectro y midió la velocidad a la que se estaban moviendo esas galaxias. ¿Vale? Por un lado sacó la velocidad y por otro lado estimó la distancia a la que estaban esas galaxias. ¿Vale? Y se dio cuenta, esto lo he representado en un gráfico como este que veis aquí, aquí en el eje vertical, la velocidad a la que se alejaban las galaxias y aquí la distancia a la que estaban. Y se dio cuenta de que cuanto más lejos esté una galaxia a la que mires, más rápido se aleja. Cuanto más lejos esté la galaxia, más rápido se aleja. Y eso él digamos que lo expresó según esta relación, que es la famosa ley de Hubble. La velocidad a la que se aleja una galaxia es proporcional a la distancia a la que esté. Y esta constante de proporcionalidad es lo que se conoce como el parámetro de Hubble, o constante de Hubble. ¿Vale? Esto es una constante que vale esto, tampoco voy a entrar ahí, pero bueno, 70 kilómetros por segundo por megaparsec, lo que sea. Pero el caso es que esto es una constante. Entonces, cuanto mayor sea la distancia, mayor es la velocidad. ¿Cómo interpretó esto Hubble? De la siguiente manera. Hubble dijo, vamos a ver, lo que está ocurriendo en nuestro universo es que el universo está en expansión. Nuestro universo está expandiéndose. Yo creo que es muy ilustrativo el ejemplo este del pan de pasas. Imaginad que hacéis una masa de pan en la que ponéis pasas y esa masa de pan, echáis levadura, por supuesto, y lo metéis al horno, ¿no? Y aquello pues empieza a hinchar. Aquello se empieza a hinchar. Imaginad que estáis en una pasa. Estás en una pasa y estás mirando al resto de pasas. Da igual la pasa a la que mires, que todas, como la masa de pan se está hinchando, da igual la pasa en la que estés, que si miras a las demás pasas, todas parecen alejarse de ti, porque el pan está hinchándose por igual en todos los sitios, ¿verdad? Y luego, cuanto más lejos, imagina que estás en esta pasa y que miras a esta y se aleja, yo qué sé, pues a 1 centímetro por minuto. Si en lugar de mirar a esta, miras a esta de aquí, como hay mucha más masa de pan entre medias y las velocidades se suman, cuanto más lejos estés mirando a una pasa, más rápido parece que se aleja la pasa. Porque es que más masa de pan hay entre medios hinchándose. ¿Vale? Eso es lo que estaría ocurriendo en nuestro universo. Nuestro universo está en expansión. Y por eso, cuanto más lejos mires a una galaxia, más lejos parece que. Más rápido parece que se aleja. Perdón. Esta expansión, en el caso de nuestro universo, no tiene lugar dentro de nuestra galaxia. Esta expansión, este mecanismo, ¿os acordáis antes cuando puse la imagen esa que era como lo de la piedra Pómez? Y que os dije, hay espacios vacíos. Bueno, pues la expansión en el universo tiene lugar en esos espacios vacíos. En los sitios como nuestra galaxia, o dentro de los cúmulos de galaxias, ahí no tiene lugar la expansión, porque ahí prevalece la gravedad. ¿Vale? Tienes que irte a escalas muy grandes para que funcione esto de la expansión del universo. Bueno, ya para ir terminando, solamente os quería hacer para terminar ya, os prometo, solamente 10 minutos, 5. Que no sé hasta qué punto estoy siendo... Bien, va bien la cosa. Vale. Puede ir a peor, ¿eh? Bueno, nada, unas notas sobre lo que conocemos como el modelo cosmológico estándar. Nosotros a día de hoy, tenemos un modelo que no nos dice cómo nació nuestro universo. Si esperáis que os diga cómo nació el universo, no lo sabemos. Realmente no lo sabemos. El modelo cosmológico estándar explica todo lo acontecido en nuestro universo desde prácticamente el instante inicial hasta la actualidad y lo podemos, si queréis, extrapolar a un futuro, ¿vale? Hacia el futuro del universo. Pero no nos dice lo que pasó antes de un instante clave, que es lo que se llama, bueno, si queréis, el Big Bang o la inflación, ¿vale? Empieza. Lo que nos dice es que nuestro universo empezó en un estado inicial
en el que todo estaba muy extraordinariamente denso y extraordinariamente caliente. Claro, de la observación de que nuestro universo está en expansión, si tú empiezas a echar la película hacia atrás, más o menos estimamos que aproximadamente nuestro universo tiene 13.700 millones de años. Se estima aproximadamente, ¿no? Claro, las galaxias se están separando. Pero claro, cuando nuestro universo tenía 10.000 millones de años, pues todo estaría más cerca. Y cuando nuestro universo tenía 5.000 millones de años, pues todo más cerca todavía. Y cuando nuestro universo tenía 1.000.000 de años, pues todo tenía que estar mucho más apretuguñado. Y cuando tenía 1 minuto, pues aquello tenía que ser una cosa en la que no habría ni galaxias, ni macroestructuras, ni nada. Tenía que ser un plasma extremadamente denso y extremadamente caliente, ¿no? Y eso es lo que dice el modelo cosmológico estándar. En los instantes iniciales, el universo era un plasma, era una especie de sopa, si queréis, solamente había protones, electrones y radiación. En los instantes iniciales del universo. Protones, electrones y radiación. Eso era lo que había. Era extraordinariamente caliente y extraordinariamente denso. ¿Vale? Ese universo ya estaba expandiéndose. Y a medida que se estaba expandiendo, pues se fue enfriando, fue bajando la temperatura, fue bajando la densidad, y llegó un momento que es clave, que es que cuando el universo tenía aproximadamente 400.000 años luz, se formaron los átomos. ¿Vale? ¿Qué pasó? Pues que los protones, digamos que atraparon a los electrones que estaban por ahí sueltos y se formaron los átomos. Eso ocurrió cuando el universo tenía 400.000 años, más o menos. Hasta ese momento nuestro universo era oscuro. ¿Qué quiero decir con esto de que era oscuro? Era oscuro porque la radiación que estaba por ahí viajando, la luz, estaba siendo continuamente absorbida por los electrones, principalmente. Entonces, aunque había luz, la luz no podía viajar, porque estaba chocando continuamente con los electrones, entonces no podía viajar. A los 400.000 años, lo que nos dice el modelo estándar es que se forman los átomos. Deja de haber electrones libres, ¿y qué pasa? Que de repente la luz en el universo, la radiación que había, viaja libremente. Desde todos los sitios hacia todos los sitios. Sería un poco lo que tengo ejemplificado aquí. Imaginad esto, nuestro universo, a la edad de 400.000 años, 380.000 años, más o menos. Era un plasma, era una nube era una sopa de protones y de electrones, no había nada más que eso, ¿no? A esa edad se forman los átomos y resulta que entonces, desde todos los sitios del universo y hacia todos los sitios, empieza a viajar esa radiación que estaba siendo bloqueada. ¿Vale? Bueno, fijaros en esta imagen, en este círculo, aquí en este punto central, pensad que ahí es donde ahora, 13.700 millones de años después, se habrá formado nuestra galaxia y nosotros con ella, ¿vale? Del material que había aquí, de ahí se formó nuestra galaxia. Y pensad justo en esta radiación que empieza a viajar en ese momento, cuando nuestro universo tenía 380.000 años, fijaros en esta luz que empieza a viajar hacia nosotros. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que van pasando los millones de años, el universo va expandiéndose, y esta luz tiene que luchar contra la expansión. Es como, digamos que el universo se va estirando y la luz esa intenta llegar a nosotros, pero cada vez le cuesta más porque hay más universo expandiéndose, ¿no? Finalmente consigue llegar. Y consigue llegar, pero llega ahora, 13.700 millones de años después. Nos llega esa luz procedente de esta región, ¿vale? Esta región sería esta que tengo aquí, ¿vale? Esta luz que empezó a partir es la que simbolizo aquí en este horizonte exterior, ¿vale? Bueno, pues todo esto lo predice, el que podamos ver esa luz, lo predice el modelo cosmológico estándar. ¿La podemos ver? Sí. Esa luz es esto. Esto que se descubrió accidentalmente en el año 1965. ¿Qué pasa? Que esa luz que viaja hacia nosotros tuvo que luchar con la expansión del universo y esa luz se ha estirado muchísimo. Se ha estirado y nos llega ahora bajo la forma de lo que conocemos como microondas. ¿Vale? Pero lo vemos. Y esto que veis aquí es una foto de esta región exterior, o si queréis, de esta otra región, que podemos ver realmente
Y es lo que se conoce como el fondo cósmico de microondas. O sea, y esto es la región más alejada de nuestro universo que podemos ver y además la región más joven de nuestro universo que podemos ver. O sea, realmente esto es una foto de nuestro universo cuando tenía tan solo 400.000 años. Hay una cosa, me estoy dando cuenta de que hay una cosa que, bueno, di por hecho que no la tenía que haber dado por hecho, que es que en astronomía, en astrofísica y en cosmología, claro, tú cuanto más lejos miras, más atrás te remontas en el tiempo, ¿no? Tú cuando miras, por ejemplo, a las galaxias del cúmulo de Virgo, que os decía antes, que están a 60 millones de años luz, claro, realmente es que esa luz lleva 60 millones de años viajando por el universo hasta que nos llega a nosotros. Realmente partió hace 60 millones de años, ¿no? Bueno, pues esta luz de este fondo cósmico de microondas que nos llega ahora partió cuando el universo tenía 380.000 años. Es la región más alejada y más joven que podemos ver de nuestro universo. Esto lo predice el modelo cosmológico estándar. Y es que lo hemos encontrado, lo hemos visto. O sea, lo vemos, ¿no? Y de hecho lo podemos ver con muchísima nitidez. Esto al final, lo que estamos viendo son esas nubes de plasma del universo cuando era tan joven. Es eso. Las zonas más rojas o más oscuras son regiones un poquito más calientes y más densas o un poquito más frías y menos densas, ¿vale? Luego al final, en estas zonas un poquito más calientes y más densas será donde se formaron las galaxias y en estas zonas menos densas y más frías es donde habrán acabado los grandes vacíos, ¿no? En el universo. El fondo cósmico de microondas tiene estas inhomogeneidades, ¿no? No es homogéneo. Tú cuando lo ves en el cielo no es homogéneo. Así lo vio uno de los primeros instrumentos que lo intentó estudiar con detenimiento, que era COBE, en los años 80. Lo veía así. WMAP en el año 2000 aproximadamente veía esas inhomogeneidades de esta manera y Planck recientemente pues vio cómo son las inhomogeneidades del fondo de microondas, las vio con muchísima precisión. El fondo de microondas nos da una información muy interesante, que es que nos dice cómo es, tampoco voy a entrar mucho en esto, pero nos dice cómo es la geometría del universo a escala global. Nos dice si nuestro universo es euclídeo, nos dice si nuestro universo tiene una cierta curvatura. Todo eso lo podemos deducir de aquí. Y resulta que el fondo de microondas, tal y como lo vemos, lo que nos parece que nos dice con muchísima certeza es que nuestro universo tiene geometría euclídea. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú trazas un triángulo entre cúmulos de galaxias que estén muy distantes, ese triángulo, sus ángulos, van a sumar 180 grados. Eso es lo que nos quiere decir en el universo, a gran escala cosmológica. O que dos rectas paralelas aquí van a serlo siempre. El que nuestro universo sea euclídeo tiene no sé si es un problema o no, pero es que implica que sea infinito espacialmente. ¿Vale? O sea, realmente tal y como están las cosas a día de hoy, lo que nos dicen las observaciones cosmológicas es que nuestro universo es infinito espacialmente. ¿Vale? También hace falta una cierta cantidad de masa. Para que tenga esa geometría, hace falta una cierta cantidad de masa. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando miramos toda la masa que hay en el universo, nos falta aproximadamente el 75% de la masa del universo, nos falta el 75% de la masa del universo para explicar que tenga esa geometría euclídea que vemos. ¿Os acordáis que os decía antes? El contenido de masa y de energía modela cómo es la geometría del universo. Bueno, pues en nuestro universo nos falta aproximadamente el 75% de la masa. Y del 25% que conocemos, aproximadamente la inmensa parte que conocemos es la materia oscura, que tampoco sabemos lo que es. O sea que realmente de nuestro universo, para que os hagáis una idea, solamente conocemos aproximadamente el 4% de lo que contiene. O sea, no sabemos realmente, solamente conocemos el 4% del contenido de nuestro universo. Las cosas, como veis, se ponen... un último problema. Hace cosa de 20 años hubo un par de grupos que intentaron ver el ritmo al que se deceleraba la expansión. Es lógico pensar que, vale, sí, nuestro universo está acelerando, está expandiéndose, pero la gravedad tendrá que ir poco a poco frenándolo, ¿no? Y entonces intentaron medir ese ritmo de frenado. Y lo que se encontró, dos grupos independientemente, es que nuestro universo, lejos de frenarse, está acelerando.
O sea, nuestro universo se expande, sí, pero es que lo hace cada vez más rápido. ¿Vale? Está como implosionando. Se expande cada vez más rápido. O sea, que tenemos problemas por todos lados. Nos falta el 75% de la masa del universo, el universo está acelerando, todo esto es un desastre, ¿no? Y entonces, ya, para finalizar, la última diapositiva es a quién le echamos la culpa. ¿Qué puede estar ocurriendo? ¿No? ¿Qué puede ser? Nos falta el 75% de la masa del universo y encima está acelerando. Tiene que haber por ahí algún ingrediente exótico que nos estamos dejando de lado. ¿Y sabéis cuál creemos que es ese ingrediente que nos estamos dejando de lado? El espacio vacío, el vacío, el espacio, el propio espacio, mucho texto aquí también, lo siento, pero bueno, el espacio en el universo, no tenemos que pensar, bueno, yo hasta que no empecé a estudiar estas cosas parece que también lo pensaba así, ¿no? Pero tú parece que piensas en el espacio como una especie de escenario vacío en el que suceden cosas, en el que están las galaxias, en el que se mueven las estrellas. No. El espacio no es espacio vacío. El espacio es una parte más fundamental del propio universo. Es un ingrediente más del universo. El espacio no es un escenario en el que suceden cosas. El espacio es parte del universo. De hecho, el espacio se expande, se contrae, tiene curvatura y además tiene una energía asociada. Muy baja, pero tiene una energía asociada. Y es justo la energía que nos hace falta, porque es una energía capaz de acelerar, digamos, ¿no? Y además en el universo, como casi todo es espacio vacío, pues eso sí que podría contar como podría dar cuenta de ese 75% de energía que nos falta, ¿no? De materia en el universo que nos falta. Y todo esto es lo que se conoce como la energía oscura, ¿vale? Tenemos, por un lado, la materia oscura, que está ahí en las galaxias, que podemos más o menos ver sus efectos, pero que no sabemos lo que es. Y luego hay otro 75%, que es lo que se conoce como la energía oscura, que hasta ahora más o menos pensamos que es la energía asociada al vacío en el universo y que es la responsable de que tenga la geometría que tenga y de que encima esté acelerando. Como veis, la perspectiva de la cosmología, pues es esta. Esta ya es la última diapositiva, en la que veis un poco la perspectiva actual, ¿no? Esto es lo que conocemos del universo. El 4,5%, 5%, depende de dónde lo mires. Esto sería la materia oscura y este otro gran trozo de la tarta, pues es esa energía oscura que es como una cosa muy exótica que tampoco sabemos lo que es. Y ya, os dejo ya tranquilos. Si queréis comentar alguna cosa o preguntar algo. Si queréis, no sé. Ah, el vídeo era este. ¿Os acordáis que os comentaba que podíamos ver cómo se movían las estrellas en el centro galáctico? Podíamos ver, fijaros esa estrella que está más en el centro. ¿Veis cómo va siguiendo una órbita elíptica? Y de repente se mueve mucho más rápido y demás. Y esas estrellas están moviéndose en torno al agujero negro central de nuestra casa. Y eso es lo que comentaba antes, que gracias a estas observaciones se pudo medir con mucha precisión la masa del agujero negro. Era muy espectacular. Era tan espectacular, por favor, que decidí saltar y ya está. ¿Queréis comentar alguna cosa? Como alguna información también. El dato exacto no lo sé, pero fueron observaciones de 20 y pico años. Yo creo que esa estrella, la estrella que se mueve más rápido, es la que recuerda que tiene un periodo orbital de unos 9 años o una cosa así. Y además, como dato curioso, esa estrella cuando está cerca del perihelio se mueve a una fracción de 0,1 veces al luz. Ahora bien, se mueve como a unos 30.000, 40.000 kilómetros por segundo. O sea, es muy claro porque está muy cerca del agujero. ¿En qué grado? Esto,
Esto está hecho como el VLT, el Very Large Telescope. Los cuatro en el Observatorio Europeo Austral os suena un instrumento que son 4 telescopios de 8 metros de diámetro que trabajan en conjunto. Esos son los telescopios. No, óptico, el VLT. Está hecho como el VLT. Quiero recordar tampoco. Tendremos que volver dentro de 4.000 años que es algo así. No lo sé, igual, no sé, igual resulta que, a ver, ¿no? Como veis todo esto de relativo a la cosmología y demás, es un poco un castillo de naipes también, ¿no? O sea, a ver, que, bueno, luego, es decir, todo esto, sobre todo el punto final, de la energía oscura y estas cosas, al final es un poco, bueno, al menos yo lo veo un poco como algo que puede que a la vuelta de la esquina se descubra algún tipo de algo o nos demos cuenta de algo que no estábamos teniendo en cuenta y que explique todas estas cosas de una manera mucho más sencilla. O sea, o igual sí, igual 4.000 años o igual 4 meses. Sí, parece que el universo observado son millones de años. El universo observado son 150 trillones de veces más grande que el Ya, sí. Sí, o sea, es que ahí hubo cosas que tampoco por no... sí que parece muy claro. Cuando tú ves el tamaño típico de las inhomogeneidades en el fondo de microondas, eso el modelo te dice de qué tamaño típico son esas estructuras. Que además recuerdo que es como aproximadamente en aquella época era algo como de aproximadamente un tamaño típico de 1.000.000 de años luz, creo recordar, o una cosa así. Vale, o sea, tenemos bastante claro el tamaño de esas estructuras. Tenemos bastante claro también la distancia a la que se encuentran, ¿vale? En la distancia lineal a la que se encuentran. Y entonces, en función de diferentes tipos de universo que tú consideres, de la geometría del universo, tú tendrías que verlas con un tamaño angular u otro. En función de que el universo sea euclidio, o sea curvo, o abierto, cerrado y demás. Y el tamaño angular con el que las vemos encaja con muchísima precisión con un universo. Ah, lo que tú dices es verdad. O sea, pudiera ser que localmente parezca euclidio, pero no lo sea y a una escala mucho mayor sea por lo que sucede en la Tierra, ¿no? No sé si vas por ahí. Sí, podría ser. No sé si os dais cuenta. O sea, nuestro universo pasa como la Tierra parece plana. ¿Pero por qué parece plano? Tú estás en el mar, parece plano, pero parece plano porque realmente estás viendo una parte muy pequeña de la Tierra. Si tú consideras la Tierra como un todo, te das cuenta de que está curvado. Pues en nuestro universo, claro, estamos limitados solamente a una porción que podemos ver, que es el universo observable. Si realmente nuestro universo observable es una porción muy pequeña de lo que es el universo en total, podría ser que, claro, que localmente nos parezca euclidio, nos parezca plano, pero realmente está curvado. Eso podría ser, sí. en las máquinas que se permiten bandas o se enseñado, pero eso es no es una cosa esa necesidad Con una sola podría, pero pasa claro, al final igual lo conté así de una manera un poco... Te hace falta esto, pero que tampoco esto es especialmente... Esto hasta se podría hacer con un pequeño telescopio. De hecho, hay aficionados a la astronomía que lo hacen. Tú lo que necesitas es un telescopio que recoja la luz de la estrella, del astro, del sol o de lo que sea que estés observando. Necesitas algo que te disperse la luz, ¿vale? Con una red de difracción, por ejemplo, ya valdría. O si no, un espectroscopio o algo así que te la separe. Y luego una cámara que puede ser una reflex o algo así,
en la que te aparezca esa foto de ese arcoíris, por decirlo de alguna manera. Y ¿me estoy explicando? O sea, algo que te recoja la luz, algo que te la separe y algo que te lo grabe, ¿no? Y en ese algo que te lo grabe vas a ver pues, el arcoíris, para que entendamos, vas a ver. Y luego verás, si está bien enfocado todo, vas a ver unas rayas negras que son las líneas de sección. Y luego lo que tendrías que hacer es, con programas informáticos o lo que sea, claro, todo eso hay que calibrarlo. Claro, tienes que saber, no es tan sencillo, tienes que calibrar, porque bueno, puedes acabar sabiendo cada rayita de estas a qué elemento es el que la produce y demás. Y luego también sí que puedes estimar si están desplazadas hacia el rojo o hacia el azul. Sí, sí. Y esto lo hacen, bueno, Juan, por ejemplo, que lo tenemos aquí, se construyó el mismo estetoscopio. Quiero decir que es una cosa que no hace falta estar en el VLT, en el ESO para hacerlo. Es complejo, pero es fácil. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que como al final veía yo que me estaba yendo un poco de... es la constante cosmológica es la asociada a la energía oscura. Claro. Bueno, él la introdujo, lo que pasa es que él la introdujo para... O bueno, o con una hipótesis que no era la correcta, porque él lo que quería hacer era que el universo fuera estático. Él lo que quería era, si él metía esa constante cosmológica, digamos que contrarrestaba el efecto de la gravedad y el efecto de la expansión y demás, lo contrarrestaba todo metiendo eso y le salía un universo estático. Vale. Hoy en día la reintroducimos, pero la reintroducimos para, digamos, para incorporar ese elemento que es la energía oscura, que es la que produce la expansión acelerada. Se vuelve a reintroducir, pero de una manera diferente a como lo hizo Einstein. Bueno, pues nada, muchas gracias. El universo no observable está más allí de la de neutrones, no tiene ningún tipo de influencia sobre el universo observable, ninguna. Yo sé que la luz no ha llegado, no estoy, pero hay algún programa, hay algún hueco, alguna. No. No hay ninguna. Tiene sus matices, o sea, no tiene influencia sobre que no sé muy bien. Claro, influencia me refiero a influencia modelo cosmológico, contempla los humanos que tiene la actuación, contempla el espacio, contempla la interacción gravitatoria. No hay ninguna posibilidad de que ese universo no observable tenga algún tipo de centro, bien espacial, bien. En principio, hombre, al universo se le supone que es homogéneo o es otro. ¿Sabes lo que quiero decir? No sé si ibas por ahí. Es decir, que las propiedades del universo de esa parte no observable son las mismas que las de este. No, la pregunta es si el modelo cosmológico contempla categóricamente que ese universo no observable no tiene ningún tipo de influencia. El modelo cosmológico, los parámetros del modelo cosmológico se basan única y exclusivamente en evidencias observacionales del universo observable. No sé si te respondo eso. Sí, bueno, pues tampoco, es que la pregunta tampoco tiene decir claramente porque tampoco la tengo. Eso, un poco las que tienden de nuestro universo se basan de lo que sabemos de los observados. Fácil.